Nuestra región tiene uno de los cineclubes más antiguos en el Perú, el Cineclub de Lambayeque, liderado por César Vargas y Lady Vinces. Hoy en Ópera Prima conoceremos un poco más de lo que significa tener un cineclub en la región y sacar adelante un gran proyecto, formar públicos para el cine peruano. Bienvenidos a una edición más de Ópera Prima. Sostienen un cineclub durante 11 años e imagino que habrá en algún momento aparecido esta pregunta de ¿por qué es importante sostener un cineclub en un país, en el Perú, en la región? Sí, bueno, sí, y si la pregunta siempre surge. Yo creo que nosotros, sabemos que un cineclub es importante para empezar porque lo hacemos ciudadanos, no pertenecemos a ninguna institución, ¿no? Somos ciudadanos que nos juntamos en un determinado momento cuando empezamos la universidad y decidimos tener un cineclub, que si bien es cierto, nació en una institución, pero luego este proyecto y lo compartimos con los integrantes, tenía que hacerse de apropiación ciudadana para que exista y para que permanezca, porque las instituciones corren el peligro de que puedan cerrarse en algún momento proyectos como estos, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, en ese entendido nosotros propusimos seguir con el cineclub, ¿no? Y ya es tanto tiempo que la verdad es parte de nuestras vidas, ya, ¿no? De 5 personas que nos distribuimos tareas porque no todos hacemos lo mismo, y que hacemos este espacio, ¿no? Porque finalmente es un espacio que existe en la ciudad y que amplía la oferta cinematográfica. Yo creo que es importante eso, ampliar la oferta, no quedarnos solamente con los que nos entregan, sino que saber que hay nuevas formas, saber que hay más cine, más propuestas y exhibirlas al público, ¿no? Para ampliar esta oferta. Entonces creemos importante eso y sobre todo para nosotros que el mayor activismo que pueda hacer un ciudadano es generar un espacio donde no existe. O sea, generar un espacio desde nosotros mismos, en un espacio donde aparentemente no existe, porque es un cineclub en Chiclayo, ¿no? Entonces lo podemos hacer nosotros, desde nuestras pasiones, desde lo que nos gusta, pero dándole este componente social y ciudadano que ha nacido durante todo este tiempo. El Cineclub del Instituto Nacional de Cultura por primera vez ha llevado el cine, el séptimo arte, al pasaje Bartolomé de las Casas en José Leonardo Ortiz. Aquí, la historia de la cultura en busca de la gente. Ahora, un cineclub no se limita únicamente a proyectar películas y a tener un público, ¿no? Hay, imagino, muchas aristas, muchas posibilidades de desarrollo. ¿Cómo han venido trabajando eso en el Cineclub de Lambayeque? El punto de partida es la cinefilia, ¿no? Creo que el gusto por acercarse al cine, al componente audiovisual, como una forma de apreciación individual tal vez, pero que puede tener ese componente colectivo que menciona Lady, y a partir de ahí pues reconocer al cine como una profesión y también en ese sentido pues que es una profesión, un arte, también una actividad industrial y que implica justamente ese trabajo en colectivo, ¿no? O en todo caso en cadena, y a partir de ahí pues también ver que se puede desarrollar de distintas maneras, no hace cine solamente quien es director o quien es guionista o quien es actor, nosotros somos exhibidores, también es una forma de hacer cine, quienes escriben crítica también son importantes en ese sentido porque ayudan a la reflexión justamente de aquello que se está haciendo y no solamente consumir porque guste o no guste algo, ¿no? Por eso es que el cineclub sí nos ha servido para acercarnos a otras formas de entender el cine. Lo interesante es que están hablando de formar públicos, no solamente viendo y analizando películas, sino, imagino, a través de talleres, a través de vínculos con otras instituciones como universidades. Si tuvieran que hacer un listado de aquellos proyectos que ha hecho el cineclub, ¿cuáles han sido los más importantes en estos 11 años? Por ejemplo, te cuento una anécdota. Lo interesante fue que una vez proyectamos una película, un documental, Aguajún, pero los principales patrocinadores fueron una asociación de coleccionistas de Caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces, nosotros creemos en esa fusión, ¿no? Que puede haber una línea de organización que nos puede juntar, pese a que nuestras misiones sean diferentes, pero nos podemos juntar en algún momento para generar esto. Entonces creemos en eso, no hemos trabajado, la verdad, en bastantes proyectos, son 11 años y siempre tratamos de juntarnos con otras organizaciones, con otras asociaciones gubernamentales, no gubernamentales, porque creemos en eso, ¿no? En la asociatividad, pero sin perder nuestra autonomía. Lo que a mí me parece hasta heroico sostener en una ciudad como la nuestra, ¿no? En una región como la nuestra, un cineclub durante tantos años, sin necesidad de tener una dependencia con una institución, ¿no? Esta iniciativa
de un grupo de personas que aman al cine y que entienden a la cinefilia no solamente con el hecho de mostrar películas, sino de vincular a diversos artes, ¿no? ¿Se encuentra eco en Lambayeque? ¿Las instituciones educativas apoyan? ¿La empresa privada colabora con sostener un cineclub? Sí, mira, yo te lo puedo explicar. Lo que pasa es que nosotros como cineclub, y es una de las formas de trabajo que hemos encontrado, hacemos un trabajo de asociatividad con una institución por un año para que en esa institución, considerando que tenga un auditorio con las condiciones adecuadas para proyectar, podamos trabajar un año y que ahí funcione el cineclub de Lambayeque. Entonces trabajamos un año con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio Médico, con el Colegio de Periodistas, con varias instituciones que reconocen el proyecto o reconocen el cineclub de Lambayeque y aceptan que podamos funcionar en su institución todos los jueves del año. Entonces yo creo que sí existe un eco y una expectativa de parte del sector privado, ¿no? Y también de la parte del sector ciudadano, ¿no? Que es importante y que es de a pocos. Ahora, también yo considero que es importante saber que no porque tú tengas un proyecto cinematográfico con todos los argumentos del mundo que pueda ser interesante para la ciudad o para ti, la empresa privada debe aceptarte, porque son otros esquemas. Entonces yo creo que ahí lo importante es saber que como cineclub de Lambayeque, como proyecto, puedes ofrecerle a esa otra parte que considera atractivo para que puedan funcionar. Entonces yo creo esa parte muy, muy importante, que es la parte ya más gerencial de un proyecto y que debe tomarse en cuenta para que pueda existir esta continuidad. Por ejemplo, en el cineclub de Lambayeque no todos hacemos lo mismo. César es el programador. Yo en este momento soy la directora, pero en unos años, no sé, puede existir otro director. Heidi se encarga de medios, de prensa, Miguel de la parte de logística, Luis Camasca de la parte de gráfica, ¿no? Y César y yo de la parte de difusión también. Y Carlos Mendoza, que es el socio fundador, porque con él empezamos el cineclub, va por una parte más consultiva. Entonces hay roles en el cineclub que se respetan y hace que no todos hagamos lo mismo y no nos confundamos también, ¿no? Porque a veces confundimos roles y no todos podemos hacer lo mismo porque no todos tenemos las mismas capacidades y eso hay que reconocerlo para que un proyecto se mantenga en el tiempo. Y este conocimiento profundo del cineclubismo a nivel gerencial, de programación, ¿ha tenido quizá algún referente, algún otro cineclub? ¿Han tratado de investigar en la historia del cineclub en el Perú si ha habido una experiencia con 11 años o que haya superado la década? Lo curioso es que el cineclubismo generalmente es intermitente, por lo mismo que por lo menos en Perú no ha dependido necesariamente de algún respaldo institucional público o privado. Si bien es cierto, han existido cineclubes dentro de universidades, no sé, pues ahora está en la Sala Robles Godoy del Ministerio que programa frecuentemente películas, pero es más característica esa intermitencia, ¿no? La primera muestra de cineclubismo en Perú es en San Marcos en 1931, cuando se inaugura un cineclub con esa temática de cineforo también, a cargo de Luis Alberto Sánchez y de Alejandro Miro Quesada. Y es una iniciativa que duró poco tiempo, un año, creo que menos incluso. La Escuela del Cusco en los años 50, 60, que termina también produciendo mucha fotografía y documental, incluso cine, ¿no? Cuculi, esa película regional emblemática, surge de esta gente que formó el Cineclub del Cusco, ¿no? Después los cineclubes en Lima, que derivaron en la revista Hablemos de Cine, donde estaba Chacho León, Juan Bulita, entre muchos otros. Son esas iniciativas creo que las más significativas, aunque no tuvieran todas mucha duración, ¿no? Hablas de un cineclubismo además que produce, que termina haciendo cine, escribiendo sobre cine. Creo que esa idea también, ¿no? de relacionarse con las distintas formas de hacer cine y de entender al cine también, ¿no? Uno de los proyectos que genera el cineclub es Cinerrante, por ejemplo, y ahí el cine no es protagonista, el cine es una excusa, una herramienta para la construcción de ciudadanía, ¿no? En distintas etapas, ¿no? Hemos desarrollado durante 4 años una etapa de impacto trabajando con distintas comunidades de Lambayeque, de zonas urbano-periféricas o de distritos donde no hay mucho acercamiento al audiovisual como un lenguaje cotidiano, ¿no? Más allá de la televisión de repente no hay mucha mayor referencia, ¿no? Y es interesante cómo tomando el cine como excusa, haciendo una proyección al aire libre, puedes reconocer la capacidad organizacional de distintas personas, ¿no? Y de distintas naturalezas también, ¿no? No sé, pues
asociaciones vecinales o de asociaciones de artesanos o de uniones de trabajadores, ¿no? O de trabajar con museos también que tienen ese acercamiento con una comunidad, ¿no? Como también el cine se convierte en una herramienta, ya no en un protagonista de un espacio, pese a que la forma es la misma, no es gente reunida viendo cine. Ahora, esta función social, este ideal de un cineclub que no se agote simplemente en proyectar películas, ¿estuvo en el origen del Cineclub de Lambayeque? ¿Empezó con esta carga social? Yo creo que sí, pero con el tiempo se ha fortalecido más, ¿no? Entonces yo creo que sí, la idea era la permanencia. En principio, permanencia, y ahora también lo complicado de nuestra experiencia de un cineclub es que de pronto el espacio exista y solamente nos quedemos dos en la sala, ¿no? O de pronto viene un día, pones Woody Allen y toda comunicación llega, viene a la sala con 100 personas y todo es muy bonito y aplauden, pero al día siguiente pones cortos experimentales argentinos y solo César y yo nos quedamos en la sala. ¿Qué pasa, no? ¿Qué ha pasado? Claro, entonces, nosotros también fue importante superar ello, ¿no? Porque decían, pero no viene nadie, o la propia gente, ¿no? Nuestros propios compañeros nos decían, pero si no viene nadie, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos. No, la permanencia, ¿no? Lo importante es que el espacio exista y un lado social. ¿Por qué queremos existir también como si? ¿Por qué no una propuesta ciudadana debe dejar de existir? Y si queremos que siga existiendo, hay que fajarnos y que siga existiendo. Y también saber que en nuestra sala es democrática, que no solamente puede ir gente vinculada a las comunicaciones. Pueden ir padres de familia, pueden ir chicos de otras carreras, pueden ir familias, personas, cualquier persona que desee ver una película. Y lo interesante de todo esto es que si en la sala hay 40 personas ven una película, pero en su cabeza ven 40 películas diferentes. Porque somos eso, acumulación de experiencia sensible diferente. Entonces, por eso nos interesa hacer el cineforo al final, conversar, ¿no? Saber qué es lo que están diciendo. Por ahí un estudiante de comunicación puede hablar a nivel técnico que conoce, pero un sociólogo puede decir otra cosa, como un adolescente otra cosa. Justamente eso, ¿no? ¿Cómo se estructura, ¿no? ¿Cómo se estructura un ciclo? ¿Cómo se estructura un semestre, un año en el cineclub, ¿no? ¿Qué criterios se tienen en consideración? Claro, inicialmente es acercar al público al cine, ¿no? Cuando comenzábamos planteamos ciclos con autores conocidos o más o menos clásicos como para tener esa conexión con la gente, también programar cine peruano, para generar una reacción y para tener también una medición de qué podíamos programar más adelante, ¿no? Lo interesante es tener esa medición, pero que no sea tampoco condicionante, ¿no? Es decir, porque si nos quedáramos con los indicadores, pues pasaríamos probablemente, o tendríamos que pasar películas muy parecidas siempre, ¿no? Lo interesante es, a partir de un gusto, descubrir más cosas, ¿no? Y es parte de la idea del cineclub también, ¿no? Descubrir. Hoy hemos entendido la importancia de un cineclub no solamente como un espacio para exhibir películas, es también un espacio de reflexión, de análisis, de discusión, pero también un espacio de producción, de creación. Gracias por estar en Ópera Prima.